Buenas tardes. Siguiendo el estudio de las fracciones, para esta presentación se estudiarán las diferentes operaciones aritméticas entre números fraccionarios. Para comenzar, estos serán los temas que se van a tratar en el transcurso de esta presentación. En el presente mapa mental se visualizan las diferentes operaciones aritméticas de las fracciones. En la suma y resta vemos cómo dependerá la operación del grado del denominador y para ello se utilizarán nuevos recursos. Por su parte, la multiplicación se fundamentará en multiplicar numeradores y denominadores para obtener nuevas fracciones. A su vez, la división empleará la multiplicación en cruz y finalizaremos con la potenciación de fracciones como una operación relacionada con la multiplicación de n veces el grado al cual está elevada la fracción. En este breve repaso relacionado al mínimo común múltiplo, se solicitará calcular el mínimo común múltiplo de estos tres números, 1048, 786 y 3930. Para ello, individualmente calcularemos sus factores y los expresaremos como una multiplicación. Así, en el caso de 1048, este se puede expresar como 2 al cubo por 131. El número 786 como la multiplicación de 2 por 3 por 131, mientras que el 3930 es el producto de 2 por 3 por 5 por 131, recordando que el mínimo común múltiplo corresponde a los factores comunes y no comunes elevados al máximo exponente. Es decir, el mínimo común múltiplo de estos tres números es igual a 15.720. Este número tendrá la propiedad de dividir simultáneamente a 1048, a 786 y a 3930, dejando como residuo 0 en cada una de las divisiones. Inicializaremos las operaciones con la suma de fracciones. Para esta operación pueden existir dos casos. Las fracciones que se suman y tienen el mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas, y las fracciones que queremos sumar pero que tienen diferente denominador, o sea, fracciones heterogéneas. Para la suma de fracciones con igual denominador, también llamadas fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Por ejemplo, para la suma de un sexto más 2 sextos, en este caso, como el denominador es igual, o sea 6, sumamos los dos numeradores, 1 y 2. 1 más 2 es igual a 3, por lo tanto, el numerador será 3 y el denominador lo dejamos igual, siendo 6 y el resultado final es 3 sextos. Tenemos otro ejemplo de suma con el mismo denominador en el sector derecho de la diapositiva. En este caso, al ser iguales los denominadores, porque 24 es el factor que está en todas las fracciones, comenzamos a sumar los numeradores. Así, 5 más 7 igual a 12, más 11 igual a 23, más 13 igual a 36, más 17 igual a 53, y el denominador se mantiene igual. Luego esta suma es equivalente a 53 24avos. Como podemos ver, esta fracción impropia podemos convertirla en mixta, realizando la respectiva división, obteniendo como resultado final dos enteros 5 24avos, donde 2 es el número entero y 5 24avos la fracción propia. Para sumar fracciones con diferente denominador se puede hacer por dos métodos: el método de multiplicación en cruz y el método del mínimo común múltiplo, para la suma de dos o más fracciones que a continuación veremos en detalle.
El primer método a estudiar corresponde al método de la multiplicación en cruz. Imaginemos que debemos sumar las fracciones 2 séptimos más 3 quintos. Para calcular el numerador de la fracción resultante, multiplicaremos las fracciones en cruz. Es decir, el numerador de la primera, en este caso es 2, por el denominador de la segunda, en este caso es 5, y el denominador de la primera, en este caso 7, por el numerador de la segunda, en este caso 3. Y sumamos los valores de las dos multiplicaciones como vemos en la diapositiva y cuyo valor final es 31. El denominador de la fracción será el producto de los dos denominadores, es decir, 7 por 5. 7 por 5 igual a 35. Finalmente, el resultado de la suma y la operación de estas fracciones corresponde a 31/35avos. El otro método para sumar fracciones con distinto denominador es el del mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones que vamos a sumar. Veámoslo en el ejemplo de la diapositiva. Supongamos que queremos sumar 1/4 más 2/3. Como las fracciones tienen diferente denominador, necesitamos colocarlas todas en un mismo denominador común, tanto a 4 como a 3. Para ello calculamos el mínimo común denominador, o sea, el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Primero factorizamos los dos denominadores, 4 y 3, en factores primos. Y con la factorización hecha, sacamos el mínimo común múltiplo de 4 y 3, el cual es 12. Habiendo estimado ya el mínimo común múltiplo, que vuelvo y lo repito, es 12, debemos dividir este mínimo común múltiplo por cada uno de los denominadores de las fracciones. Y luego multiplicamos por su correspondiente numerador, como indican las flechas de colores de la diapositiva. En este caso, 12 dividido en 4 es igual a 3. Y al multiplicarlo por su numerador 1, obtengo 3. De la misma manera, 12 dividido en 3 es igual a 4. Y al multiplicarlo por su numerador, que es 2, obtendré 8. Teniendo ahora las dos fracciones con el mismo denominador, que es 12, podemos hacer la suma de los numeradores, es decir, 3 más 8 igual a 11. Y mantenemos el denominador en 12, dado que es nuestro mínimo común múltiplo. Como conclusión diremos que la suma de 1/4 más 2/3 es igual a 11/12. En esta diapositiva tenemos otro ejemplo que refuerza la suma de fracciones usando el método del mínimo común múltiplo. Como primera medida, se procede a identificar los denominadores para saber si tienen igual denominador. Como tienen diferentes denominadores, se busca el mínimo común múltiplo y para ello descomponemos en factores primos los números 5, 4 y 6. Como vemos en la diapositiva, el mínimo común múltiplo es 60. Ahora se divide el mínimo común múltiplo, es decir, 60, entre los denominadores y el resultado se va a multiplicar por los respectivos numeradores de cada una de las fracciones. En este caso, 60 dividido entre 5 es igual a 12. Ya este 12 al multiplicarlo por su numerador, que es 1, es igual a 12. 60 dividido en 4 es igual a 15. Al multiplicarlo por su numerador, 1 es igual a 15. Y finalmente 60 dividido en 6 es igual a 10. Y al multiplicarlo por su numerador, que es 1, obtendremos el valor igual a 10. Teniendo ahora las tres fracciones con el mismo denominador, que es 60, podemos hacer la suma de los numeradores,
es decir, 12 más 15 más 10 igual a 37, y mantenemos el denominador en 60. Es nuestro mínimo común múltiplo. El resultado final es 37/60, que es además una fracción irreducible. Continuamos las operaciones con la resta de fracciones. Al igual que la suma, la resta utiliza los mismos métodos y por lo tanto pueden existir dos casos. Primero, que las fracciones que se restan tengan el mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas, y las fracciones que queremos restar pero que tienen diferente denominador, o sea, fracciones heterogéneas. Para la resta de fracciones con igual denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. En el ejemplo, vemos que la fracción 6/5 y 2/5 comparten el mismo denominador. Por lo tanto, podemos restar sin algún problema 6 menos 2, lo cual es igual a 4. Nuestro resultado es 4/5. En el otro ejemplo de la diapositiva, vemos que las fracciones son homogéneas, porque 13 es el denominador de cada una de ellas. Y por lo tanto, comenzamos a restar numeradores así. 47 menos 1 igual a 46, menos 6 igual a 40, menos 9 igual a 31, menos 13 igual a 18. Y el denominador lo vamos a mantener igual. Luego, esta suma es equivalente a 18/13, que puede convertirse a una fracción mixta, la cual correspondería a un entero 5/13. Para restar fracciones con diferente denominador, al igual que en la suma, se puede hacer por el método de multiplicación en cruz y el método del mínimo común